Muy buenas, en este vídeo vamos a explicar cómo se resuelven las inecuaciones racionales sencillitas. Recordamos que una inecuación era una expresión algebraica donde entre los dos términos lo que teníamos era un símbolo de desigualdad. En este caso tenemos x menos 6 partido de x más 10 menor que 0, pero también podría ser un símbolo de mayor que o mayor igual que, menor igual que. Lo que no tiene que haber es un símbolo igual, entonces estaríamos hablando de una ecuación. En este caso es racional porque en uno de los denominadores de las fracciones aparece nuestra incógnita, en este caso la x. Muy bien, pues una vez explicado esto vamos a empezar. Lo primero que queremos tener antes de empezar es un 0 en uno de los términos de la inecuación. ¿Por qué un 0? Porque en una inecuación valían o podían ser soluciones infinitos números que cumpliesen la condición, en este caso de ser menor que. ¿Por qué es importante que aquí haya un 0? Porque si nos fijamos en los números que sean mayores o menores que 0, realmente lo que estamos buscando es si son números negativos, en el caso de que sean menores que 0, o positivos, que es algo mucho más fácil que buscar que, por ejemplo, números que al hacer una operación nos dé menor que 4, o menor que 7, o menor que 10. En este caso estaríamos buscando que todo lo de la izquierda sea menor que 0, es decir, van a ser solución de nuestra inecuación todos los números negativos. Bien, ¿y cómo vamos a saber qué valores de x colocados aquí y operados resultan en un número negativo? Pues no hay más que recurrir a las reglas de los signos. Las reglas de los signos nos decían que si estábamos dividiendo un numerador positivo entre un denominador positivo, me iba a quedar siempre un número positivo. Número negativo entre positivo negativo, positivo entre negativo negativo, y menos entre menos más. Las recordamos, ¿no? Pues bien, esta inecuación lo que vamos a hacer es simplificarla en otro problema distinto, que es vamos a ver cuándo el numerador es positivo o negativo y cuándo el denominador es positivo o negativo, y luego vamos a combinar eso para ver cuándo, según las reglas de los signos, nos quedan números negativos, que es lo que queremos como solución en este caso. Luego, primer paso, vamos a coger el numerador y solo el numerador y vamos a ver cuándo esto es igual a 0. Es decir, queda resolver una ecuación sencilla, en este caso de primer grado, paso de 6 al otro lado en positivo, x es igual a 6. Para valores de x mayores o menores que 6, el numerador tendrá un signo, y para los otros valores mayores o menores que 6 tendrá el signo contrario, porque cuando la x haga que esto valga 0, en el 0 es donde se cambia de signo a positivo. Y vamos a hacer lo mismo para el denominador. Aquí aparte, cogemos el denominador, lo igualamos a 0 y resolvemos, pasamos el 10 al otro lado. Me queda que x es igual a menos 10. Pues para todos los valores de x posibles hasta el menos 10, el denominador tendrá un signo y a partir del menos 10 tendrá otro. Luego, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner una tabla para ver en qué intervalos me cambian los signos, o bien del numerador o bien del denominador. Por un lado vamos a ver qué signo tienen numerador y denominador con todos los números, empezando por los más pequeños posibles, que sería el menos infinito. En la parte de los infinitos siempre el intervalo es abierto, hasta llegar al número más pequeño que nos haya quedado entre estos dos. En este caso es el menos 10. Y ahora, en menos 10 el intervalo tiene que ser abierto, porque cuando x vale menos 10, esto sería menos 10 más 10, 0, y dividir entre 0 no se puede. Luego el número o el valor de x menos 10 nunca lo vamos a poder comprobar, porque es eso, dividir entre 0 está prohibido. Bien, siguiente intervalo tenemos desde esta solución, menos 10, hasta la otra. En este caso, del menos 10, abierto, al 6. Y ahora la pregunta, ¿este intervalo abierto o cerrado? Buscamos valores que den números menores que 0. Cuando x vale 6, 6 menos 6 va a dar 0, y 0 no es menor que 0. Luego este intervalo tiene que estar también abierto en este caso. Y por último, nos quedarían comprobar los números que van del 6 al infinito. Y ahora ya viene la parte sencilla. Si hemos hecho todo lo anterior bien, en el intervalo que va del menos infinito al menos 10, el numerador va a tener siempre el mismo signo. Luego podemos coger cualquier número entre el menos infinito y el menos 10 y ver qué signo nos queda. Por ejemplo, un valor de x que fuese, por ejemplo, pues el menos 20, iríamos al numerador en primer lugar y diríamos, bueno, menos 20 menos 6 es menos 26, que tiene signo negativo. Ahora vamos al denominador, cogemos otro número que esté en ese intervalo, o el mismo número que hemos cogido para el numerador, eso da igual. Por ejemplo, vas a coger el menos 30, y decir menos 30 más 10 da menos 20, que es negativo. Y luego ya por último hacemos el signo que tendría la fracción aplicando las reglas de los signos. Menos entre menos quedaría más. Y realmente esto es lo que nos interesa. Lo otro es todo parte del proceso. Vamos al siguiente intervalo,
números que están entre el menos 10 y el 6. Podemos coger cualquiera de ellos. Yo voy a coger, por ejemplo, el 0, porque es facilito de calcular. Iríamos al numerador y diríamos 0 menos 6, pues da menos 6, que es negativo. Vamos al denominador, cogemos otro número de este intervalo o el mismo, por ejemplo el 0, 0 más 10 da 10 positivo. Luego el signo del numerador entre estos números es negativo, el del denominador positivo, menos entre más, menos. Y ahora, números que estén entre el 6 y el infinito, pues por ejemplo el 15, 15 menos 6 serían 11, positivo, en el numerador, y en el denominador pues 15 más 10 serían 25, positivo, y más entre más, más. Luego, ¿cuáles serían las soluciones de esta inecuación? Pues estábamos buscando intervalos donde los valores de la fracción fuesen negativos y en este caso se cumple únicamente en este intervalo. Luego las soluciones escritas como intervalo es simplemente coger el intervalo donde nos han quedado los negativos. Las soluciones son todos los valores de x que están entre el menos 10 y el 6, intervalos abiertos en este caso. El ejercicio ya estaría terminado, pero vamos a hacer el último paso que deberíamos hacer siempre, que es la comprobación. Lo voy a hacer aquí arriba a la derecha. Si hemos dicho que entre los números que están entre el menos 10 y el 6, esta fracción tiene que ser menor que 0, es decir, negativa, vamos a coger cualquier número, vamos a sustituirlo en la fracción y vamos a comprobar que efectivamente se cumple. Por ejemplo, vamos a coger el 1, diríamos 1 menos 6 entre 1 más 10 y vamos a ver si esto queda un número negativo. 1 menos 6 es menos 5 y 1 más 10 es 11, menos 5 onceavos, pues efectivamente es negativo. Y es más, también podemos comprobar que los intervalos que hemos dicho que no son solución, efectivamente no lo son. Vamos a coger, por ejemplo, un número entre el 6 y el infinito, por ejemplo el 10, y diríamos 10 menos 6 dividido entre 10 más 10, y eso me tiene que quedar un número que no es negativo, es decir, positivo. Me queda 4 veinteavos, que es un número positivo y efectivamente no lo hemos metido dentro de las soluciones. Y además podríamos comprobar esto para cualquier intervalo, incluso todas las veces que sea necesario, cogiendo números diferentes por si nos hemos quedado con la duda de si lo hemos resuelto bien o nos hemos confundido. Muy bien, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.